Oh, wait, espera, que estoy en un problema aquí. Mm. Ahí, ¿están viendo mi pantalla? Ay, no están logrando. Chicos, ven mi pantalla. Hola. ¿Sí? Listo. No sé qué pasó. Pero bueno, entonces, mm, bienvenidos a el chat de PM 18-19. Entonces, como saben, este espacio es para contarles un poquito el estado actual del área y pues como para que ustedes también puedan hacer preguntas y cosas que necesiten saber. ¿Listo? Entonces, aquí hice como un pequeño checklist de las cosas como más importantes que hace el área, revisando un poquito también el JD que se estableció pues desde el principio y demás. Entonces, bueno, lo primero y lo más importante es la implementación de los TM processes. Ustedes saben que esto es un lineamiento global eh, y pues marca como el ABC de las cosas que debería estar haciendo un MCVP Talent Management o People Management de ISEC en el mundo, en términos pues como de implementación con las entidades locales, implementación también nacional, establecer estrategias de desarrollo de la membresía y tratar de escalarlas con las entidades locales, definir e implementar la estrategia nacional de onboarding, que es uno de los procesos también de People Management y pues de alguna manera también de los Team Standards de Building, el ciclo de educación nacional, tanto ciclo de conferencia nacional como el ciclo virtual de educación, la estrategia de performance management en la red, recolección y análisis de datos de membresía, promover estrategias de retención y engagement. En este momento, el manejo del IST está a cargo también desde mi parte, junto con Audi. Y la última, pues es liderar a la red de VPs People Management de las entidades locales. Entonces, bueno, como para empezar un poquito como a ponerlos en contexto sobre lo que ha pasado con People Management, al menos en este segundo semestre del 2018, lo primero, pues los People Management Elements, entonces digamos, estos elementos no solamente para PM, sino para el resto de las áreas, se dan como en un esfuerzo para em, darle mucho más claridad a los roles y la forma como las entidades locales podrían estar trabajando alrededor de ellos. Entonces, básicamente definimos 4 cosas importantes que debe estar haciendo PM. Lo primero, pues, es implementación de los procesos, que es, como les decía, el ABC de las actividades que tienen que hacer mes a mes los VPs y garantizar que estén pasando. Y las otras 3 cosas son como los medibles más importantes que tienen que tener. El primero de ellos está la incapacity, entonces es un tema de garantizar que el talento necesario en términos de estructura y fuerza como, pues sí, como de parte de la membresía sea el adecuado. Entonces aquí medimos principalmente retención, pero en primera instancia también es como la definición de las estructuras, cómo responde a las necesidades que tiene la entidad local, el número de miembros que van a tener y los roles que estos asumen. Lo siguiente es performance, que siento que ha sido una de las apuestas más importantes y ahorita les voy a contar un poquito más sobre eso, que es que tanto los miembros están cumpliendo con los KPIs y las responsabilidades asignadas, y el otro es un tema de engagement, entonces ya es un poco más sobre la satisfacción que están teniendo los miembros frente a la experiencia de la organización. Entonces, esos fueron los 4 elementos que se definieron. El primero, como les decía, es Process Implementation. Entonces, cuando hablamos de Process Implementation, son los 4 procesos que a nivel global nos exigen estar entregando en Talent Management o People Management las entidades, que son Get, Develop, Keep y Report, que me imagino que ya ustedes conocen más o menos. Esto responde también a el timeline que tiene People Management semestre a semestre, responde al timeline de operaciones, responde también a todas las etapas como de formación que tienen los miembros de la organización desde que ingresan a la misma y cuando van pasando eh, por diferentes roles y demás. Y pues también responde a un tema de
qué tanto pues estamos rindiendo cuentas frente al manejo del talento. Entonces hay un componente muy importante de análisis de datos aquí. Em, Aquí, pues, esa es una información que a la que ustedes pueden acceder. Eso está, los People Management Elements, como explican un poquito más el sentido de los mismos. Aquí también está Talent Capacity, que era lo que les contaba. En este momento, los index pues, de PM están midiendo retención en Talent Capacity, entonces mes a mes, cuántos miembros se quedan en las entidades locales. Los siguientes performance, entonces aquí lo que estamos midiendo es el número de miembros alcanzando sus metas o como las tareas que se plantean quincenalmente en las entidades locales, y para eso pues tenemos la herramienta que fue como una de las cosas más importantes que hemos hecho, no solamente para compilar los datos, sino también para dar un poquito más de claridad frente a procesos de people management en las entidades locales. Entonces estamos haciendo performance management a partir de esta herramienta. Y finalmente engagement, en este momento como el engagement está sobre todo orientado a temas de implementación de Team Standards y NPS. Entonces con NPS lo que tenemos es en la encuesta de Team Standards que se hace cada una de las fases, se pregunta como qué tanto las personas recomendarían la experiencia de la organización. Esta es una pregunta que es generalizada, que utilizan las empresas para definir como la satisfacción que tienen sus clientes frente a pues, el producto que entregan o el servicio que entregan, y también la adaptamos a la organización a partir de esa respuesta. Entonces tenemos detractores pasivos o promotores en la organización. Detractores los consideramos personas que califican de 0 a 6, pasivos personas que califican de 7 a 8 y promotores personas que califican de 9 a 10. Entonces, de la forma como estamos definiendo el NPS en la membresía, y digamos que en este criterio los PM Elements también qué tanto se están implementando los Team Standards en la entidad local. No necesariamente la implementación de Team Standards me está diciendo todo sobre la experiencia que está teniendo la gente, pero sí en su mayor parte. Entonces, y sobre todo porque en Colombia todavía nos falta mucho en temas de implementación y entendimiento de Team Standards, entonces decidimos que tenía que seguir siendo una apuesta en la que relacionáramos la satisfacción que están teniendo los miembros con la experiencia. Aquí un poco lo que pueden encontrar también en el reporte de Q3 específicamente, digamos que lastimosamente ahorita no les puedo presentar los datos completos del semestre porque estamos ahorita como en el cierre de la etapa de closing en Team Standards. Estamos también esperando a que las entidades locales hagan updates de su herramienta de People para poder darnos cuenta incluso como con cuántos miembros cerramos el semestre y demás. Entonces, esos son los datos específicamente de Q3 que ustedes encuentran en el reporte. Entonces, como en temas de prioridades, la primera era el ciclo nacional de educación y como un poco la estrategia nacional. Ustedes, pues lo primero que tienen que saber sobre People Management o sobre el rol de MCPPM es que sí, hay un rol muy importante de implementación local, de acompañamiento a los VPs y demás, pero pues también hay un rol estratégico nacional que eh, va a representar un porcentaje importante del tiempo que está invirtiendo el MCPPM. Entonces, aquí que está, pues todo el tema de la estrategia de NST, como les estaba diciendo, elección, protocolos en sinergia con OD. Ahí está también todo el tema del ciclo nacional de conferencias, NST Academy, Action Way, Starway, Crossway, Sonalitos y demás. Operational Way, que fue algo que se intentó implementar, digamos, el semestre pasado, que queríamos involucrar dentro del ciclo nacional de conferencias, pero que no pudimos implementar como por temas de recursos financieros, pero en últimas el MCPPM es el encargado de tener como ese overview de lo que necesita descargarse en el ciclo nacional de conferencias en, pues en ADESEC en Colombia, las agendas, las prioridades en educación, el target, también como a quién va dirigido cada uno de los espacios del ciclo nacional de conferencias, cuál es el contenido más importante que se debería estar descargando, en qué momento se debería estar descargando y demás. Entonces aquí se cumplió con eso, también se trató de hacer como algunos cambios, empezando con Operational Way. Digamos que un cambio muy, muy importante fue el de Crossway cuando se definió no solamente que vamos a regresar a diciembre por temas de timeline en el proceso de formación de la nueva de la nueva generación, no solo las juntas ejecutivas, pero también en términos como de planeación estratégica del EMSI. Esa fue la decisión que se tomó, y además de eso, como definir que el target específico para esta conferencia iba a ser para la nueva generación.
cómo iba a ser la apuesta más importante. Entonces, eso fue como uno de los cambios más significativos en el ciclo nacional de conferencias. Además de eso, pues antes se tenía lo que conocemos como el NTT, que era el equipo nacional de entrenadores. La idea ahora fue como evolucionarle un poco más. Todavía estamos como trabajando sobre eso. Ahorita les voy a contar cuáles son los next steps. Pero la idea es tener como un equipo especial en AESIC en Colombia que nos pueda soportar en temas de entrenamiento a las entidades locales, que nos pueda acompañar a entregar el ciclo nacional de educación y que nos pueda acompañar también incluso en la creación de contenido para esa educación local. Entonces, por ahora la primera apuesta del pool of trainers fue ayudar a entregar la agenda de Crossway específicamente para team members y team leaders. Ahorita también estuvimos en un proceso de creación de las agendas de Zonalito y va a venir con un tema de acompañamiento también. Eh, y eso sería como lo que se tiene hasta ahora sobre el ciclo nacional de educación. La otra apuesta importante fue el ciclo virtual de educación o el BEC, que fue pues cuando entendimos que definitivamente la única manera de educar a la red no iba a ser esos espacios físicos de contacto con la red, sino pues somos una red que se mueve muchísimo pues, de forma virtual, el contenido que les entregamos de esa manera. Entonces decidimos con el EMSI montar el ciclo de educación virtual, que realmente como fue muy bueno en términos de lo que los miembros podían y las civis también podían tener mucha más claridad sobre sus roles. Entonces, eso fue un poco sobre el ciclo nacional de educación en temas de Team Process Implementation. Entonces, aquí está los, las cosas alcanzadas más importantes en Get y Develop principalmente, que era como las prioridades del Q. En Get es todo el proceso de admisiones del segundo semestre del año pasado. En Develop también está todo el tema de él, pues como la herramienta de plan de desarrollo personal y específicamente el LC Tracker para monitorear el performance. En términos de People Analytics, el LC Tracker no solamente, como les decía, nos estaba dando claridad sobre procesos de People Management a nivel local, sino además nos estaba dando muchos más insumos para poder hacer análisis de los datos a nivel nacional y centralizar toda esa información a nivel nacional. Entonces, esto fue un trabajo que se hizo de la mano con IEM y pues el output principal fue la herramienta y también ya el dashboard nacional donde están conectados todos los dashboards locales. Ya como en términos de resultados del primer Q en los PM Elements, todavía, como les digo, no tenemos información sobre closing porque es la encuesta que ahora mismo se está rodando, pero el resultado en Team Standards de Building fue del 69,46%, Team Standards en Performing del 64,30%. En performance, que era específicamente el porcentaje de miembros cumpliendo con sus KPIs y responsabilidades, se tuvo un 42,5%. NPS el promedio fue de 8,87 y la retención fue un promedio de 81,7. Entonces, aquí varias inferencias importantes que uno puede hacer. Lo primero es que todavía en términos de Team Standards estamos un poco cortos. Digamos que en esta oportunidad lo que decidimos fue preguntar si como por el cierre de cada fase de Team Standards, si se habían entregado cada uno pues como de los ítems dentro de la fase a todos los team members, incluyendo juntas ejecutivas, TLs y demás. Entonces, era simplemente una pregunta de sí o no y esto entra a ponderar, digamos, en estos resultados solamente las personas que contestan sí, o sea, como efectivamente recibieron el Team Standard. Entonces, eso nos da un poquito más de claridad frente a específicamente cuáles son los Team Standards en los que estamos fallando y demás. Esos datos también aparecen en el dashboard compilados, entonces las entidades pueden acceder a ellos y saber incluso por área cuáles fueron como los cuellos de botella más importantes en Team Standards. En temas de performance, digamos que los resultados también, bien, digamos, este resultado tan bajito también tiene una explicación, es que fue el primer semestre en el que se intentó pues como implementar esta herramienta que buscaba centralizar toda la información y entraba también a dar un poquito más de claridad frente a este proceso de performance management. Entonces ahí tuvimos problemas incluso de los miembros y las entidades diligenciando esta información. Entonces eso también es como un cuello de botella importante revisar a la hora de revisar este dato. NPS, pues en teoría tenemos un buen NPS muy cerca de promotores, de miembros promotores de la experiencia y finalmente pues una muy buena retención, o sea, 81,7% es bueno, pero yo entraría a contrastar el porcentaje de retención con el porcentaje de performance, porque esto nos está diciendo que sí, probablemente se está quedando más gente en la organización, pero que no
puede que no esté en su mayoría como cumpliendo con sus responsabilidades dentro del rol. Así terminó también la clusterización de entidades en Q3, entonces tenemos la mayor parte de entidades como Major y Junior en el cumplimiento de los PM Elements. Tuvimos una entidad Master que fue ISGN en Valledupar y una entidad Beginner que fue ISGN AFIT. Digamos que es muy importante también revisar el estado actual de las entidades en términos de people management. Hay entidades que obviamente tienen mucho más KM sobre procesos de TM o PM, eh, y se ve reflejado en los resultados que tienen, pero pues también es un tema de que tanto las entidades están implementando la estrategia nacional y recibiendo como todo el acompañamiento que se entrega desde el nivel nacional. Aquí también algunos datos que pueden encontrar en el reporte. Digamos que la mayoría de ellos tienen que ver con la etapa de GET, personas llenando los acuerdos de voluntariado, miembros con el DA, plan de desarrollo personal, JD y demás. Y pues también tenemos asistentes de Sonalito y ActionWay. Digamos que ahí es importante, sobre todo para el ciclo nacional de conferencias, la sinergia con Conference Manager, para efectos de participación de las entidades a los eventos, pero pues casi siempre es un medible de los VPs PM, pues hacer que como un porcentaje importante de su membresía esté participando del ciclo de conferencias. Aquí también hay como un comparado frente a las metas de los semestres pasados de admisiones. Y se dan cuenta, son metas como muy parecidas, han sido metas como muy parecidas. En el segundo semestre del año pasado, pues ya bajamos un poquito más a 932 planeados, y pues pero el porcentaje de ejecución siempre también es muy parecido, entonces entre el 91 y 93% de cumplimiento. Aquí está el resultado también de las admisiones del semestre pasado: cuántas personas aplicaron, cuántas personas contactadas, cuántas personas en taller, cuántas personas finalmente admitidas en la organización. Entonces, digamos, porque aquí hay un número adicional, porque teníamos a muchas personas que habían aplicado, pero no necesariamente aplicaron dentro de el timeline de la campaña de atracción de admisiones para ese momento. Eran personas que no habían sido contactadas de procesos anteriores y que decidimos igual contactar cuando empezamos con las admisiones del semestre pasado. Entonces, esos datos, por eso fue que, o sea, este funnel nos muestra específicamente las personas que vienen desde el principio de el proceso, desde que se inscriben en el timeline de la campaña hasta que quedan admitidos. Así fue también el resultado de las admisiones. Gran parte de las personas siguen viniendo, de los interesados siguen viniendo por la estrategia de referidos. La siguiente, digamos, apuesta más importante son las universidades, claramente. Después de eso tenemos redes sociales, y después de eso tenemos personas que conocen de la organización netamente, como entrando desde el sitio web. La apuesta que tuvimos para este segundo semestre que estamos implementando ahorita era mucho más universidad, mucho más redes sociales, incluso que referidos, porque lo que queríamos hacer era tener que los VPs, tanto PM como marketing y UR, tuvieran muy claro cuál era ese segmento que querían atacar, al que se querían dirigir, para poder buscar perfiles en específico, porque la estrategia de referidos no nos daba tanto control sobre las personas que realmente necesitamos en la entidad. Entonces, muchas veces pues lo que decíamos es que listo, las entidades hacen estrategias de reconocimientos para sus miembros que les traigan mayores interesados, pero pues esos interesados no necesariamente están respondiendo al persona building que realmente necesita la entidad local dentro de sus estructuras. Entonces, por eso no quisimos que fuera una apuesta en esta oportunidad, pero hasta ahora pues nos hemos dado cuenta que sigue siendo igual la mayor parte de interesados viniendo de referidos. Esto fue como el NPS de los admitidos. Digamos que en PM Process nos piden no solamente NPS de admitidos, sino también NPS de no admitidos, pero en todo el proceso de automatización no pedimos NPS a las personas no admitidas. Fue un error que cometimos, que ya resolvimos en este segundo semestre. Ese fue el resultado: tuvimos 289 respuestas, 5 detractores, 51 pasivos y 233 promotores. Este NPS es específicamente de todo el proceso de admisiones, ¿sí? Estos son los porcentajes. Así cerró también el número de voluntarios en Así en Colombia para Q3. Ahí ustedes pueden empezar como a hacer análisis de cuáles son las áreas más importantes, como más grandes, que tienen las entidades locales. Entonces tenemos un People Management, los GBs también, finanzas, y eso hace mucho sentido, pues porque son como las áreas que tienen la mayor parte de las entidades. Ya luego empezamos a ver, bueno, Com también es un área que tienen la mayor parte de las entidades, pero ya luego empezamos a ver que por lo menos con los productos de GTG ya va como mermando el número de miembros en ASG en Colombia. Digamos, estos datos son importantes porque también para
revisar cuáles son las apuestas más importantes que estamos teniendo o hacia dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos, sobre todo en talento en la entidad. Y pues también, digamos, cuando tenemos conversaciones sobre apuestas en productos, con, no sé, el MCDP Operations o los offerings y demás, sobre listo, ¿qué vamos a hacer si la prioridad en talento siempre va a estar puesta en GBs, por ejemplo? Es una conversación que tenemos constantemente. Entonces, aquí un poco de sinergia, sinergia con OD, pues todo el tema de, de la estrategia de NST, de los elements que se definieron para los index, con UR y marketing, y bueno, y IM. Entonces tenemos el tema de la campaña de admisiones, con Conference Manager, todo el ciclo nacional de educación. La sinergia de Power Corners siempre estuvo muy enfocada en cada que teníamos conferencias de la ESEC Highway, como revisar cómo íbamos en asistentes, en sostenibilidad de las conferencias y demás. Con IEM fue como la sinergia mucho más fuerte. Tenemos como temas de herramientas, admisiones, acuerdos de voluntariado y el C People Track, como los esfuerzos en centralizar la información de People Management. Y con el resto del EMSI, pues ya la estrategia de NST, estructuras locales y JDs, que es un proceso muy, muy importante de PM desde el principio, como dar claridad frente a esto, porque en últimas las estructuras locales tienen que terminar implementando la estrategia nacional y que sea el mismo EMSI el que emita sugerencias frente a esto, es muy importante. Lo otro es, también hicimos partícipes al EMSI en procesos de selección en admisiones y también en la construcción del ciclo virtual de educación. En Winning Achievements y no so Winning Achievements, entonces tenemos, bueno, el C-Tracker, entidades implementando tiempo procesos en un calendario, porque pues como el index también da un poco de claridad sobre qué cosas deberían de estar haciendo mes a mes, eso también permitió controlar un poquito más la implementación de los TM Processes, la claridad de los PM Elements, estructuras locales y JDs, y pues el lanzamiento del BEC, cosas no, que digamos, not so winning achievements del Q, problemas con plataformas, digamos que en Get o en todo el proceso de admisiones siempre es bastante complicado el tema de los acuerdos, de EXPA, las estructuras, el LDA, y eso le quita mucho tiempo a la red. Entonces, de alguna manera, como tratar de facilitar estos procesos, lo que les contaba que no se ejecutó Operational Way como conferencia nacional, el proceso de evolución del Highway no está terminado, simplemente ha sido como cada que hay una conferencia, revisar qué cosas distintas podemos hacer, apuestas a hacer, pero todavía no está como el marco general de la ESEC Highway refrescado y la implementación de los teams de las entidades que no ha sido la mejor. Enfoques 2019-1, cosas que yo quiero dejar a la siguiente generación, como terminar de definir el ciclo nacional de educación, teniendo en cuenta el ciclo virtual, el ciclo de conferencias, el fortalecimiento de performance management, seguir apostándole mucho a la medición de KPIs, pero pues digamos educar mucho más a las entidades frente a esto y entregarles más herramientas para que se les facilite la implementación de esto. Un tema de protocolos de membresía, el semestre pasado desde finanzas se trabajó mucho con los compendios locales, específicamente como pues con las políticas de finanzas, pero lo que me gustaría hacer este semestre es también llevar la conversación a términos de membresía. ¿Por qué? Porque muchas veces la respuesta está en esos protocolos. Entonces, si estamos hablando de performance management, como qué pasa con un miembro que cumple, qué pasa con un miembro que no cumple y demás, también serían cosas que idealmente deberían estar legisladas en los compendios locales para pues dar mucha más claridad frente a situaciones que se puedan presentar. Entonces ahí muchas veces los VPs piden, por ejemplo, o el Power Corner a nivel local, no sabe qué decisiones tomar frente a situaciones específicas que se les presenten con sus miembros. Y la idea es que estos protocolos ya estén mucho más estandarizados para tomar esas decisiones. Y lo último que ha sido también como, pues por retroalimentación de la misma red, es que les ha gustado mucho que estemos dando mucho más claridad frente al rol, no solamente a ellos, sino al resto de áreas de AESEC en Colombia y demás, pero les gustaría como darle mucha más cabida a ese tema de innovación, cosas interesantes que hacen los VPs en sus entidades locales y que podamos compartirlo con toda la red. Entonces, y tener como un KM de las cosas que se hacen a nivel local que también pueden funcionar y que no necesariamente son cosas que se tienen que medir mes a mes en el index. Eh, y ya chicos, eso era pues como la información que les tenía. Aquí pues, simplemente quería mostrarles cómo hemos manejado el dashboard. Tenemos una pestaña, ese es el dashboard del semestre pasado, entonces esa es la pestaña con la que está conectada los LC trackers. Yo tengo, digamos, en una carpeta todos los LC trackers de las entidades y yo puedo meterme como a hacer revisión de cada uno de ellos, pero aquí en el nacional está compilada toda la información. Entonces, ay no, ayuda, perdón.
Está como el número de miembros de ADSEC en Colombia. Esto cómo lo medimos según el estado también que se ponga en la pestaña general de los LC Trackers. Entonces, cada que hay un miembro por lo menos desvinculado, esto va a ir restando poco a poco a los miembros activos que tenemos en la organización. Entonces, esto básicamente en tiempo real, cada que las entidades locales estén desvinculando, nos va a decir cuántos miembros vamos perdiendo. De información general de PM, digamos, el número total de TMs, de TLs, el número total de miembros de IBI y demás, también sale de los LC Trackers. Aquí también medimos el porcentaje de respuestas de las encuestas. Entonces, esto está conectado, por lo menos ahorita en este momento estamos con la encuesta de closing de Team Standards y está conectado aquí, todas las respuestas van apareciendo y los VP lo único que tienen que hacer pues es como meterse a revisar qué miembros han respondido o no la encuesta. Y una vez como ya se termine el tiempo de responder, estos datos se van a ver reflejados en la información general de PM sobre cuáles fueron como los team standards que tuvieron como mayor porcentaje de implementación por entidad local. Entonces, esos son como los resultados también que tenemos. En el dashboard nacional, aquí medimos, es una forma de medir en el index las metas que se ponen los VPs en términos de ciclo local y nacional de educación, de espacios de educación entregados, de participación de sus entidades locales en el ciclo nacional de conferencias y demás. Ay, Dios, perdón. Wait. En Process Implementation, entonces, ¿qué tenemos? Están como todos los PM processes y la idea es que las entidades puedan evaluar, o los VPs PM puedan evaluar si sí o no están entregando esos PM processes, o sea, si sí o no los están desarrollando sus entidades locales para que podamos tener como el porcentaje de implementación de esos procesos mucho más claro. Aquí está como el overall en ASEC en Colombia según las respuestas de las entidades locales. Y pues finalmente tenemos el dashboard de admisiones. Aquí les quería mostrar el de este semestre, que ha sido como que ya lo estamos trabajando de forma automatizada. Entonces, este dashboard está conectado con Podio. Aquí simplemente los VPs tienen que poner su meta de inscritos y su meta de admitidos y el resto de datos se van poniendo automáticamente según los estados que ellos vayan poniendo de los interesados en admisiones en Podio. Esto nos arroja también un funnel, entonces aquí podemos poner por entidad local o por decir en Colombia cómo estamos en admisiones. Entonces, en este momento, desde que se lanzó la campaña, hemos tenido 1.815 aplicantes, 1.624 contactados, 217 personas han pasado por taller de selección y tenemos hasta hoy 82 personas admitidas. Entonces, esto es lo que llamamos ahora el dashboard de la siguiente generación. Y la idea pues es seguir trabajando en la automatización de los LC trackers para poder centralizar la información en People. Entonces, nada, chicos, eso era lo que tenía para compartirles. No sé si tienen preguntas sobre lo que les dije o cosas que de pronto se me hayan quedado por fuera. Ahí los escucho. Hola, hola Nata, ¿me escuchas bien? Sí, mate. Listo, no, pues tengo tres preguntas. La primera es, yo me acuerdo que yo fui, pues en sí es el año antepasado, pues con Cata el segundo semestre, y me acuerdo que en VPN en esa época muchos de los VPs eran, o sea, literal casi la mitad, un poco más eran VPs nuevos, porque pues digamos que los VPs como que PM en esa época. O sea, como que salían mucho. Sí, los VPs o los echaban o renunciaban por una u otra razón. Entonces, no sé si en esta gestión, pues, digamos, eso como ha cambiado, o sea como que los VPs se han mantenido, pues, la mayoría en el rol de inicio final. Esa es como mi primera pregunta. La segunda pregunta es que, pues, veo que, pues, el team estándar de retención, pues, ha estado muy bien, pues, 81% es bueno. Quería preguntarte qué estrategias se han hecho como con los Celsius para que esto pues tenga este éxito que está teniendo. Y la última pregunta, pues, aunque creo que de pronto eso lo hubieran preguntado mejor en Audi, pero la embarré, pero de pronto igual tú también tienes la información. En esta gestión se usó como la estrategia como de involucrar más a los TIELs, que es creo que fue lo de TIEL Caudillos. Entonces quería preguntarte cómo ha funcionado eso, pues desde también tu percepción y desde tu participación ahí. Listo. Bueno, con respecto a lo primero de los VPs, pues igual yo recibí la red, una red que ya lleva 6 meses de gestión, entonces como de ahí para atrás no podría darte mucha información, pero ya en este segundo semestre
de la gestión, yo diría que, de hecho, perdimos únicamente como 2 VPs en este segundo semestre, entonces la retención de la red sí fue buena, o sea, para mí fue bastante buena, y en general como el feeling que yo veo que se tuvo en un segundo semestre, como con ya la experiencia que ellos traían y los aprendizajes, y un poco como también la claridad que intentamos darle al rol, eh, quizás como se le da un poquito más de importancia al mismo y eso hizo que los VPs de pronto pues se sintieran conectados con el rol. Es como simplemente una inferencia que yo podría hacer de lo que pasó, pero pues en números no lo tengo súper claro, pero creo que solamente fueron 2 VPs que se fueron en este segundo semestre del 2018. Frente a la retención, eh, bueno, yo no estaría como uno no puede confiarse 100% de los datos porque hay entidades que no son juiciosos diligenciándolo. Entonces, estoy segura de que muchas entidades locales simplemente como no desvinculaban a las personas, no reportaban a las personas que se estaban yendo. Entonces, de eso también nos puede dar como un gap de información frente a la gente que efectivamente está y que se queda. Pero yo, como les decía ahorita que analizábamos los números de PM Elements, les diría que sí, o sea que en las entidades muchas veces la gente se queda, pero es lo que llamamos como miembros fantasmas, ¿sí? Entonces gente que realmente no tiene responsabilidades importantes en las entidades locales, no está trabajando y demás, y también por temas de, yo diría que de que no hay claridad frente a qué hacer con esa gente o cómo proceder, y por eso también es un poco la apuesta que quiero tener ese semestre en protocolos de políticas de membresía. Las entidades no lo sacan y eso lo que hace es como nos seguimos quedando con gente durante, no sé, todo el semestre, pero es gente que no performa y demás. Entonces yo sí le vería como un problema a eso, teniendo en cuenta sobre todo pues los resultados que tuvimos en este semestre, que no fueron los mejores y no solamente en términos de PM, sino en términos operativos. Entonces te diría eso, es que en temas de retención o como de engagement que se hace, no. O sea, generalmente se sigue digamos, los procesos según el timeline, entonces cada tanto tienen que hacer el C-Times, el C-Meetings, cuando estamos en la etapa de, no sé, al principio en la etapa de Building y toda la etapa de Get, entonces el plan de engagement de 10 días con los newbies, todo responde mucho a el timeline de People Management, ¿sí? Por eso les decía que el tema de la innovación y las cosas distintas que pueden estar haciendo las entidades locales, primero no es algo que se medía, la idea es empezarlo a hacer, y segundo, pues estaba quedando mucho en la, no sé, el KM que tuviera la entidad local frente a People Management o lo que normalmente hacían. Y pues la idea es promover un poquito más esas nuevas ideas de lo que se hace y tener esa información consolidada también para poder presentarle al resto de la red. El link del track de PM a nivel internacional, sí, 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 sí. Ah, bueno, se los puedo mandar. Bueno, uno a nivel internacional hace el update de Process Implementation. Yo hice el update hace como 3 días, pero todavía no se ve reflejado el resultado en el dashboard global y por eso fue que no les presenté el dashboard aquí, pero sí se los puedo mostrar. Y Mate, sobre la última pregunta, de hecho la estrategia de TLC es una estrategia que tiene que venir principalmente de People Management. Si tú ves los PM Process, toda la etapa de Develop está enfocada en Performance Management y Performance Management específicamente está pensado para TLs. Entonces, este semestre se hizo simplemente como un primer esfuerzo por darle relevancia a la red, ¿sí? Si se dieron cuenta, fueron cosas muy simbólicas el tema de que hubiéramos metido dentro del ciclo nacional de conferencias TLM, digamos que al final lo entregó OD, pero pues también era por un tema de que era el único equipo del EMSI que no estaba entregando en paralelo BPM, y por eso fue que OD terminó entregando como este evento, pero sí es una estrategia de people management, lo de promover la red de TLs, dar un poquito más de claridad de cómo deberían estar trabajando junto con los LCPs. Y también ahora está como todo el tema de involucrar, no sé, ahorita en el ciclo nacional de educación queremos tener una conferencia solamente para TLs, que también le esté como dando mucho más fuerza a las campañas nacionales que se hicieron y empezar a descargar también la educación en Team Standards más enfocada en los mandos medios de las entidades locales. Entonces, por ahora ha sido solamente un tema de mensaje, pero como les digo, como está tan conectado con Performance Management, la idea es que en ese segundo semestre, cuando evolucionemos Performance Management, también podamos darle más claridad a las entidades de cómo trabajar con sus team leaders. ¿Qué estrategias hay para mejorar el Performance Management? ¿Va a ser manejo de red o sinergias o dinámicas, ya que es un foco de 2019-1?
La estrategia principal, yo digo, es rutina, ¿sí? Performance management es un tema de rutina, es como cada 15 días tú tienes que estar estableciendo KPIs a tus equipos, seas VP, seas TL, o seas, bueno, incluso el CP, ¿sí? Y como ya luego tú haces un review de esas estrategias y demás, si se ponen a pensar, controlar eso en todas las entidades de así en Colombia es bastante complicado. Entonces, lo que hemos intentado hacer es como empezar educando a los del CPs y a los VPs PM sobre esto. Digamos que el semestre pasado fue una etapa transitoria porque igual la herramienta de People Tracker se descargó a mitad, bueno, en octubre, y pues ya venían con unas dinámicas anteriores de trabajo de PM y se vino a cambiar como muchísimas cosas de cómo ellos normalmente hacían PM. Entonces, ahorita ya entramos desde el principio con la herramienta. VPM, mi VPM es súper enfocado en el C-Tracker, por ejemplo. Entonces, ellos ya van a entrar desde el principio a trabajar con eso. Ninebox no se usa. Entonces, digamos, hoy no lo usamos. ¿Por qué? Porque Ninebox era una herramienta que nos daba información frente al estado de las entidades. Habían como tres elementos que se tenían en cuenta ahí. El primero era performance, el otro era potencial, el otro era engagement. Eran como tres elementos que se tenían en cuenta para poder analizar a los miembros, cómo estaban ubicados. Entonces, si teníamos miembros que tenían muy buen performance y tenían muy buen engagement, entonces estaban en la etapa superior, como en la cajita ideal del miembro ideal en la herramienta de Ninebox. O si tenía muy buen potencial o muy buen performance. Digamos que eso era muy bueno para uno poder diagnosticar a su membresía y demás, pero lo que nos dimos cuenta es que la información que estaba alimentando esa herramienta no era la ideal. Entonces, como digo que un miembro tiene potencial, yo como digo que un miembro tiene buen performance. Y cuando nos íbamos a ver lo que estaba alimentando esa herramienta, eran datos poco fidedignos. Entonces, nuestra apuesta principal ese semestre por eso fue organizar los datos. Ahorita ya podemos decir más a ciencia cierta si un miembro performa o no, pues por el cumplimiento de sus KPIs. También nos pensamos una forma de medir potencial, que es una de las pestañas que tiene el ELC People Track. Entonces decíamos, bueno, nosotros cómo podemos decir que un miembro tiene o no potencial para hacer algo. Y lo que definimos algunos criterios y les dimos como porcentajes para eso. Entonces incluimos qué tan educado está, cuántas conferencias ha ido, metimos su LDA, o sea, cómo está el Leadership Quality, si los tiene más altos, más bajos, si tiene plan de desarrollo o plan carrera en la organización, entonces también tiene un poquito más de potencial, porque es un miembro que se está proyectando a futuro, si ha tomado un intercambio, digamos, empezamos a escoger como criterios para poder definir ese potencial en particular. Entonces, allá tenemos más información sobre performance, más información sobre potencial y al final engagement, digamos que lo queremos medir o solamente lo estamos midiendo con NPS, como les estaba contando. Entonces, apenas este semestre, ya por fin, como definimos mejor de dónde vamos a sacar la información de estos tres elementos para hacer Ninebox, y ahora ese semestre lo que queremos hacer es traer otra vez la herramienta de Ninebox, pero ya alimentada con estos datos. El LC People Track es el track que tienen todas las entidades locales. Eh, entonces, sí, pero puedo Yo pasar. tengo una pregunta, Nati. Con respecto al highway, digamos que durante todo el primer semestre de gestión del MC Caravana, pues se propuso cambiar como todo lo que tenía que ver con ciclos de nacional de conferencias, pero digamos ahora nos dijiste que no se tenía como, pues no se había terminado del todo como todo el ciclo nacional de conferencia y que lo estaban manejando conferencia por conferencia. No lo vi, digamos, como en una de tus prioridades durante este segundo semestre. Entonces mi pregunta es como, ¿lo van a seguir manejando por conferencia o digamos antes de terminar la gestión caravana ya van a dejar como un ciclo nacional propuesto para el próximo término? Digamos, por toda la forma en cómo cambió la conferencia, todo, digamos, las ventajas que estuvimos pues, con Crossway y demás, entonces como que quería saber eso. Sí, la idea es sí dejar algo mucho más claro. Yo diría que no solamente involucrar el ciclo de conferencias, sino también el ciclo total de educación nacional, incluyendo la educación virtual, porque nos damos cuenta de que si nos concentramos en que la educación virtual fuera netamente funcional, por ejemplo, podríamos cambiar los objetivos de las conferencias nacionales. Entonces, pero como no teníamos algo claro y estandarizado para el ciclo virtual de educación, pues era muy difícil conectarlo todo. Entonces, la idea es que ahorita sí podamos dar mucho más claridad. Yo creo que los intentos son de o modificar el target o modificar el timeline en el que se entregan las conferencias o quitar
o añadir conferencias. Eso sería la forma en la que podríamos refrescar el ciclo de conferencias. Ahora que se ha hecho, involucrar Operational Way, modificar el target de Crossway, y ya, digamos que esas han sido las apuestas más importantes. En Action Way que hicimos, definimos que Action Way iba a tener como 50% de preparación para el pico y 50% de push, de como de último push para el cumplimiento de las metas del semestre. ¿Sí? Entonces, como ese 50-50 se vio reflejado sobre todo en temas de agenda. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver como cuáles son las apuestas distintas que uno puede tener para las conferencias. Vamos a dejar un timeline sugerido, o yo espero que dejemos un timeline sugerido, pero también acompañado de en qué momento se va descargando la educación del ciclo virtual también. Gracias, Nati. Nati, pues ya mi última pregunta. En cuanto a, Dale. pues igual yo sé que ahorita es muy difícil medir eso, pero digamos, en cuanto a las transiciones de EV to EV, pues sí realmente se está haciendo como pues buenas transiciones desde tu perspectiva y todo este tema de que el CIS cuando ya, pues las CIS cuando ya son electas y pasan un tiempo, pues tienen como esa desconexión. Yo sé que no es todos los casos, pero en algunos sí. Entonces no sé cómo se ha percibido esto. Bueno, Mate, lo de transición Davis ya es un tema más de OD. Entonces, pues de pronto sí podrías como acercarte a las polas y preguntarles eso, ya hacer en un track de cómo se ha visto. Yo te podría decir simplemente como líder de mi red, la transición fue bastante problemática. Entonces, eso es como lo que yo te podría decir. Yo me di transición de People Management en el index de diciembre y en los trackers aparecía que estaba bien, o sea, como el promedio no era malo, pero cuando ya nos fuimos a la implementación y como ya entrar a trabajar con los VP, nos dimos cuenta que les faltaba mucha información, muchísima. Entonces, no sé, sí te recomendaría que hables con Audi para eso. Ahí también es importante, ahora que preguntas esto, como revisar hasta dónde va Audi y hasta dónde va PM, porque yo sé que las sinergias son, digamos, tienen que tener una sinergia muy fuerte. Yo lo que siempre he dicho es como lo que hace PM es lo que hace UD con las juntas ejecutivas, pero PM lo hace de los TLs para abajo. Entonces, por lo menos, si PM tiene que liderar la estrategia de transición local, pues obviamente debería estar conectada con la estrategia de transición que está liderando UD con la CIVI, solamente que las estrategias de UD, como se trata de las CIVIs, pues son mucho más, no sé, como más estructuradas y hay una apuesta nacional mucho más grande, porque es algo que podemos controlar un poquito más. Una pues específica, sí, sinergia con IAM siempre va a haber, o sea, en temas de, como les decía, centralización de los datos. Ninebox claramente viene con Pau de la mano, ella es la que monta absolutamente toda la plataforma. Y en el C-Track también, en este momento estamos refrescándolo porque esperamos este fin de semana ya pasarle el nuevo C-Track a la nueva generación, haciendo los ajustes y según como los feedbacks que recibimos frente al que tenemos ahora. No sé si tienen más preguntas, chicos. Recuerden que igual pues me pueden escribir cuando quieran. Yo les puedo pasar la información que necesiten. Quedo pendiente de pasarles el del dashboard de TM. De nada. Enamórense de PM, es súper chévere. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los dejo. Quedo pendiente de lo que necesiten.